gracias en este día porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias también, Padre, porque nos permite despertar. Sabemos, Padre, que todo es porque es tu misericordia, Padre. No es por nuestras fuerzas, Padre, es porque tú así lo has querido. Y hoy estamos aquí, Padre, y te rogamos que en esta mañana tú nos permitas escuchar tu mensaje, entenderlo, Padre, comprender, pero sobre todo, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Gracias, Padre. Dejamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. El título de esta predicación, hermanos, le puse Hecho para Él y por Él. Y está basada en Colosenses 1, versículos 15 al 18, que son los que acabamos de leer. Y miren, hermanos, si nos vamos a la historia con respecto a la Biblia, en Éxodo capítulo 32, el pueblo de Israel decidió hacerse, la siguiente, un becerro de oro. ¿Por qué creen que por qué decidieron tener un becerro de oro? ¿Se han preguntado por qué? Si recordamos en la historia, dice que Moisés estaba en el monte. Entonces, pues ya había pasado mucho tiempo Moisés allá. Entonces, el pueblo decide hacerse un becerro de oro. ¿Para qué querían un becerro de oro? Para adorarlo. El hombre, hermanos, nosotros, queremos algo tangible, algo que ver. Para ver es para creer. Y el pueblo de Israel eso hizo, un becerro de oro. Porque a pesar de que ellos sabían quién era Dios, pues querían ver algo tangible y adorar. Ellos no dejaron de adorar, pero cambiaron o se desenfocaron y empezaron a adorar a un objeto. Si yo les pregunto, hermanos, la siguiente, en esta pregunta que dice, ¿cuál es nuestro becerro de oro? Todos y cada uno de nosotros, todos, hermanos, tenemos un becerro de oro. A pesar de que nosotros conocemos quién es Dios, quién es Cristo. ¿Podrían decirme algunos ejemplos? No digamos de ustedes. ¿Cuál sería? El dinero. ¿Qué otra cosa? El trabajo. ¿Qué más? Las redes sociales. Ahora es que lo están viendo aquí. La familia. Las diversiones. Los vicios. El placer, hermanos. Todo eso, el ego. Todo eso, hermanos, son nuestros becerros de oro. Incluso, hermanos, y sin ofender a nadie, la Biblia. ¿Y por qué digo que a veces la Biblia? Porque ni la leen, pero sí se tiene en un altar abierta y pensando que aquí, así, la Biblia tiene poder. Si cargas tu Biblia, pues entonces te va a proteger. No te asaltan en la combi. ¿No? ¿Cómo? A lo mejor abajo de la almohada, dice la hermana, para quitar los malos sueños, los malos pensamientos. Pero dice la palabra que ella es viva y es eficaz, pero cerrada, sin que nosotros meditemos en ella, no. Hoy ocurre algo similar, así como el pueblo de Israel, en nuestros tiempos, existe lo mismo. Muchas iglesias no han dejado de adorar, pero han cambiado qué es lo que adoran. Ustedes acaban de mencionar muchas otras cosas, pero uno de ellos, hermanos, a quien adoramos, al hombre, al yo, que por nuestras fuerzas nosotros hacemos las cosas. Miren, hermanos,
Han dejado adorar a ese Dios por adorar a un hombre. Han dejado de adorar a Cristo por una experiencia emocional. Han dejado la gloria de Dios por un bienestar personal. ¿Lo entendemos? ¿Y a qué me refiero con el bienestar personal? Que tomamos lo que a mí me conviene. Yo no llego temprano al culto matutino porque es bien temprano. Mejor llego al de mediodía. Porque ya hay que desayunar, hay que venir bien. ¿Qué estás haciendo? Buscando tu beneficio. Y entonces ya no hay una adoración a Dios, sino estamos buscando el beneficio propio. Y esto llamamos a una adoración antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que se adora al hombre, no a Dios, no a Cristo. Pablo en la iglesia de Colosas enfrentaba varias doctrinas. Una de ellas era filosofías humanas, legalismos, adoración a los ángeles. Y estas ideas disminuían la adoración ¿a quién? A Cristo. Porque estaban entrando falsas doctrinas. Pablo responde exaltando la supremacía absoluta de Cristo. La siguiente, y quiero que veamos, hermanos, el primer punto. Dice el versículo 15 en la parte A, Él es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí vemos el primer punto que dice que Cristo es la revelación perfecta de Dios. La palabra imagen, hermanos, no significa simplemente una copia o un retrato. No. Hoy en día podemos sacar una copia y pues más o menos es idéntica a la original. Una fotografía pues es idéntica a cómo nos parecemos nosotros. Pero no significa esto. Dice que imagen aquí es la manifestación perfecta, la representación exacta de quién. Si le cambiamos, Cristo es la manifestación perfecta del Dios no visible, del Dios invisible. ¿Sí entendemos esa parte? Pablo usa esta palabra de imagen porque en ese tiempo la palabra imagen implicaba poseer la sustancia de lo que se presenta, la esencia de lo que se presenta. Y miren, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quiero que vean esta imagen, hermanos. Entonces quiere decir que Jesús revela exactamente, manifiesta exactamente quién es Dios. La palabra invisible viene de dos palabras en griego que dice a, que es no, y arauto es visible. Entonces, el Dios no visible. Dice la siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Por qué Pablo les decía al Dios no visible? Y quiero que veamos este ejemplo, hermanos. Es un ejemplo que yo tomo de Éxodo capítulo 3, que Dios se revela parcialmente. Aquí Moisés, cuando ve la zarza ardiendo, pues no se ve que se consuma. Está la zarza ahí ardiendo. ¿Dios está o no está ahí? Dios está ahí, su presencia está ahí, pero Dios no se presenta de una manera física. Usa este medio que es el fuego. Él se manifestó a través del fuego. Él habla con autoridad. Incluso ahí a Moisés
le dice cuál es su nombre. Yo soy el que soy. Eso, Dios de esa forma así se manifestaba. ¿De qué otra forma, hermanos, Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? En sueños, visiones, de manera audible, ajá. Por el Urim y el Turim. Hay dos famosas, bueno, que son más, más visibles. La columna, la siguiente. Y la nube. Esos eran los medios que Dios, digamos, son los que yo estoy tomando, pero también todos los que ustedes mencionaron. La columna de nube y la columna de fuego a través de los ángeles, ¿o no? A través de los ángeles. Nunca Dios se muestra en el Antiguo Testamento de una manera plena, porque dice Éxodo capítulo 33, versículo 20, dijo Dios, no podrán ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El hombre no puede ver la plenitud total de Dios. Por eso Dios en el Antiguo Testamento no se revelaba de una manera total al pueblo. Pero dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice que Él se manifestó por muchas veces, no una, no dos, muchas veces y de muchas formas. Fue la manera en cómo Él se manifestó a través de estos medios para dar a conocer, para enviar a los profetas. ¿Cómo cambia esto con Cristo? La siguiente, por favor. Si Pablo dice, Él es imagen del Dios no visible, esto cambia con Cristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo ha dado a conocer quién es Dios. La siguiente, entonces podemos concluir, hermanos, que Cristo, la revelación ya no es parcial, ya es plena, ya es total. Y miren, hermanos, muchos se han hecho esta pregunta, o bueno, algunas personas que no conocen de la palabra se hacen esta pregunta y dicen, ¿Dios es hombre o Dios es mujer? ¿Dios es moreno o es aquel Jesús que nos presenta las películas? ¿Cómo es Jesús? Pablo no se refiere a lo corporal. No significa que Cristo tenía los rasgos de su rostro de Dios, ¿no? Pablo no se refería a eso. Pablo se refiere que es la manifestación de su esencia, de su sustancia, de todo el carácter de Dios. Si queremos saber qué piensa Dios del pecado, veamos qué piensa Cristo del pecado. Y hermanos, cuando nosotros meditamos, leemos, estudiamos los evangelios, ahí vemos la santidad de Dios, vemos la justicia de Dios, vemos la misericordia de Dios y el amor de Dios. A esto se refiere Pablo cuando les decía a la iglesia de Colosas. Es la imagen, es la esencia, es la manifestación revelada, exacta, de cómo es Dios en Cristo.
de ese Dios que ellos no podían ver, sino ahora ya lo ven a través de Cristo. Y el mismo Cristo lo dice a sus discípulos. La siguiente, Felipe, en Juan capítulo 14, versículo del 8 al 11, Felipe le hace una pregunta a Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre y me basta. Muéstrame al Padre y con eso voy a creerte. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, Jesús les dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Y miren cómo Jesús le dice: créanme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Y les dice ahí, de otra manera, créanme por mis obras. ¿No? Así como que le decía a Jesús: bueno, si no me crees que el Padre está en mí y yo en el Padre, pues entonces créeme por mis obras. Cristo se los dijo a sus discípulos. Cristo les dijo: yo soy el Padre. Y esto nos pasa también a nosotros. Como seres humanos, como hombres, queremos ver algo tangible. Por lo menos los discípulos conocieron a Cristo, lo miraron. Cristo les sonreía, les enseñaba. Pero nosotros, ¿por qué creemos que Cristo es nuestro Salvador? ¿Porque lo vemos? No. Lo creemos por fe, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y miren, sí queda claro, hermanos, esta parte donde dice que Cristo es la revelación, la manifestación perfecta de Dios. Amén. Pablo no solamente muestra a la iglesia de Colosas quién es Cristo, sino también les muestra que Cristo tiene autoridad absoluta sobre toda la creación. Vemos Colosenses, la siguiente, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo les da tres cosas. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y para Él fueron creadas todas las cosas. La creación no fue creada para el hombre. Fue creada para Dios, para Cristo. Entonces entendemos que Él, por medio de Él y para Él, dice primera de Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo no es parte de la creación. Cristo es el creador. Todo fue creado para Él. Esto significa que entonces la creación existe para Cristo, la historia existe para Cristo, la iglesia existe ¿para quién? Para Cristo. Y nuestras vidas, tu vida, mi vida, ¿a quién le pertenece? ¿Por qué existimos? ¿Para quién? Como que están para Cristo. Y nos cuesta, hermanos, decirlo, porque estamos centrados en el yo. Es que yo, es que yo.
La siguiente, por favor. Tomé esta frase, hermanos, que dice, el universo no gira alrededor del hombre. O sea, es como la frase, no todo gira a nuestro alrededor. Toda la creación, nosotros giramos alrededor de Cristo, porque Cristo es el centro y debería ser el centro de nuestras vidas. ¿Por qué? Dice Hebreos 1, 2, la siguiente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo es creado para Cristo. Tú fuiste creado para Cristo. Tu familia fue creada para Cristo. No tus hijos fueron creados para ti. Dios te da una responsabilidad, pero no son nuestros hijos. 3.3, hermanos, en versículo 17 dice, Cristo sostiene todas las cosas. ¿Y me ayudan a leerlo todos, por favor? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Ya hasta lo hacemos de manera mecánica, ¿no? Dice la palabra, subsisten, significa mantener unido, sostener y mantener el orden. Cristo no solamente creó el universo, la creación y ya. Él lo sostiene. Y quizás ustedes me dirán, sí, pues es que mira, allá pues, el universo, el sol gira alrededor, por eso están las estaciones. Pero aún todo eso, todo átomo, toda molécula, todo aquello, Dios lo creó y Él lo sostiene. Y decíamos hace algunos domingos, ningún hombre puede crear todo lo que hay aquí. No podemos hacer que oscurezca. No podemos hacer que haya la luz o que haya otro sol. No lo podemos hacer. Solo Él lo puede hacer. Cada estrella, cada planeta, cada átomo existe porque Cristo lo sostiene. Dice Hebreos 1:3, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por la palabra de su poder. Todo lo que vemos, todo subsiste por Él, por Cristo. Nada ocurre fuera del gobierno de Cristo. Nada. Ni aún, hermanos, el que tú hayas venido aquí. No fue por tus fuerzas. Y el cuarto punto, hermanos, que quiero que veamos, que aquí, primero Pablo habla acerca de toda la creación, todo lo que ha hecho Cristo, que Cristo es la manifestación de Dios, que en Él fueron creadas todas las cosas. Pero aquí ya le habla a la iglesia. Y dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y si nosotros lo trasladamos a un cuerpo humano, si dentro de nuestra cabeza, el cerebro, hay un derrame cerebral, ¿nuestro cuerpo puede seguir funcionando? No. Entonces, si nosotros no dejamos que Cristo sea la cabeza de la iglesia, entonces nuestro cuerpo no funciona, está enfermo. Y al estar enfermo, entonces no adoramos a Cristo, adoramos al hombre, nos adoramos a nosotros mismos. Nos decía hace unos domingos mi hermana que a todos nos gusta
que nos exalten. ¡Ah, qué bien lo hiciste! A todos. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando las personas nos dicen esto. Porque debemos de saber que no somos nosotros, que Dios nos ha dado la capacidad para hacer las cosas bien, que Dios nos da la capacidad de acuerdo a nuestro carácter. Y miren, hermanos, algo que se me vino a la mente cuando estaba estudiando, es como una mamá que dice, no, es que yo a mis hijos, yo les dije esto. Yo a mis hijos les enseñé de esta forma. Yo a mis hijos, y así empezamos con nuestro yo. ¿A quién está exaltando? ¿A ella o a Cristo? Y no digo que sea mal. El problema es que lo hacemos de manera inconsciente. Cuando nosotros ya lo bajamos de manera consciente, entonces podríamos decir, doy gracias a Dios porque Dios me dio el carácter para instruir a mis hijos. Dios me dio el carácter para guiarlos. Entonces ahí ya cambia la perspectiva, ¿o no? Ya no soy yo. Ya le estamos dando la gloria a ¿quién? A Dios. Entonces dice la palabra cabeza en griego dice autoridad, gobierno, fuente de vida. Porque si aquí, hermanos, no está Cristo, Cristo no es la cabeza, todo lo demás está enfermo. Todo el cuerpo está enfermo. Cristo debe de gobernar la iglesia. Nosotros como cristianos, presbiterianos, reformados, Cristo es el único rey y es la cabeza de la iglesia. No es el pastor, no son los ancianos, no es la directora de escuela de formación, no es el grupo de alabanza, no. El pastor, los ancianos, los diáconos, el grupo de alabanza, los que están en alguno o los que están en algún ministerio, no son la cabeza de ese ministerio o de esa iglesia, es Cristo. Pero ¿cuántas veces nos atribuimos a es que yo soy, yo debo, yo, o no lo hacemos? Cambiemos nuestra forma de pensar, hermanos, y digamos, gracias a Dios estoy en el grupo de alabanza. Gracias a Dios estoy en este ministerio. Gracias a Dios por servirle a Él. La iglesia no le pertenece al hombre, no le pertenece a una familia, no le pertenece a un grupo de personas. Que hay personas que guían, que ministran, que sirven, pero no les pertenece a la iglesia, le pertenece a Cristo. La siguiente, y este último punto, hermanos, que está en Colosenses, versículo 18, dice, Cristo tiene la preeminencia de todo. La palabra preeminencia, hermanos, significa ocupar el primer lugar, el ser supremo, tener prioridad absoluta en todo lo que hacemos. Y hemos escuchado sermones donde citan que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Sea que comamos, que bebamos, todo es para la gloria de Dios. Y no lo sabemos de memoria y lo citamos, pero ¿realmente lo hacemos?
¿Realmente ponemos en primer lugar a Cristo? ¿O lo dejamos en segundo, en tercero, o a veces hasta el último de nuestra vida? Dios ha establecido que Cristo tenga el primer lugar en todo. Por eso dice que es primogénito. Él debe de tener el primer lugar en todo. Pero realmente no lo hacemos. Este pasaje, hermanos, nos confronta a realmente entender por qué somos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Porque adoramos a Dios? ¿Porque adoramos a Cristo realmente? ¿En espíritu y en verdad? Y voy a hacerles 3 preguntas. Estas 3 preguntas las pueden escribir, se las pueden llevar de memoria si es que se acuerdan. ¿Cristo es el centro de nuestra adoración? No la respondan. ¿Cristo es el centro de nuestra adoración? ¿Cristo gobierna la iglesia? ¿Cristo tiene el primer lugar en tu vida, en nuestra vida? Porque Dios lo dice, la palabra lo dice. Él debe estar en primer lugar de todo. De tu trabajo, de tu familia, de tus hijos, de ti mismo, de tus necesidades, de tus prioridades. Porque el error más grande que cometemos como mamás, ¿qué es? Poner en primer lugar a los hijos. Ay, no, es que mi hijo, no le puedo decir eso. No, ¿cómo crees? No le pueden decir eso a mi bebé, ya de 40 años. ¿Cómo? Se vaya a deprimir. Eso a veces es lo que cometemos como papás. Yo ahora dejé a Freddy en segundo lugar y ahora está Lucas en primer lugar. Con respecto a la familia, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahorita Lucas me necesita. Pero va a llegar un momento en que tanto Freddy como yo le tenemos que enseñar. Y entonces, pues ya Lucas tendrá que él salir, hacer sus cosas por sí mismo, pero enseñarle que en primer lugar está Cristo en su vida, que el centro de su vida debe estar Cristo. Vivimos en tiempos donde muchos han cambiado la adoración por una adoración a Cristo por una adoración hacia el hombre. La iglesia hemos predicado un evangelio, hermanos, que no confronta la vida del creyente. Una adoración que te haga sentir bien o que nos haga sentir bien. No, hermanos, si tú no quieres venir a la iglesia, no te preocupes. Al rato ves el video y ahí, no te preocupes, ahí acostado, relajado en tu cama, ahí lo puedes escuchar. No hay problema. Esto se entiende, hermanos, cuando hay una enfermedad, hay una discapacidad para hacerlo. Y a veces nos hacemos esta pregunta y decimos, ¿me gustó la alabanza? ¿No? Cantaban bien feo las hermanas y el hermano. ¿Me gustó la predicación? Ay, no, ¿quién va a predicar? No, pues, no voy a ir. Es que no predica bien. O no sabe. Estamos poniendo mi necesidad antes que a Cristo. Cristo está siendo glorificado en nuestras vidas. La iglesia no fue llamada para entretener.
a consumidores espirituales, sino a formar discípulos que vivan para la gloria de Dios. Cristo merece el primer lugar sobre todas nuestras preferencias, sobre todas nuestras comodidades, nuestros deseos y nuestra propia voluntad. Hermanos, hemos visto, Pablo nos recuerda a través de su palabra, a través de Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 18, nos recuerdan que Cristo es la manifestación exacta de Dios, es su carácter, su esencia. El Señor Jesús es el creador de toda la creación. Él sustenta su creación, sustenta a sus hijos. Es la cabeza de la iglesia. Por eso, la iglesia no existe para exaltar al hombre. Existimos, cada uno de nosotros, para adorar a Cristo. Cristo es el Señor y la iglesia tiene el privilegio, hermanos, de comenzar la adoración. Una adoración verdadera, en espíritu y en verdad, a Cristo. Póngase de pie, hermanos. La siguiente. No sé si se alcance a ver, pero si no, búsquenla en sus Biblias, que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Y dice la palabra de Dios, porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuevamente, hermanos, porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, gracias. Gracias porque tú nos has revelado tu esencia, tu carácter a través de tu Hijo Jesucristo. Él, Padre, a través de tu palabra nos enseña cómo debemos guiarnos, cómo debemos menguar nosotros para que tu Hijo crezca, Padre. Perdónanos si nos hemos centrado en el hombre, nos hemos centrado en nosotros mismos, hemos creído que nosotros hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas. Perdónanos, Padre. Queremos regresar a tu palabra, queremos regresar y adorarte a ti, Padre, porque tú has dicho en tu palabra que tú has hecho todo esto para tu Hijo unigénito. Todo lo has creado para Él, por Él, y que Él merece la gloria. Porque si nosotros conocemos a tu Hijo, te conocemos a ti. Conocemos cómo te has manifestado en la vida de Cristo y que nosotros debemos de conocerlo para realmente conocer quién eres tú, Dios. Ese Dios poderoso, ese Dios misericordioso, porque lo podemos a veces citar, Padre, solamente con nuestra boca, pero no lo sentimos, no lo hacemos, Padre. Por eso te pedimos perdón. Pero, Padre, sabemos que tú siempre, en tu misericordia, nos vuelves a través de tu Espíritu a enseñar y regresar a tus caminos como iglesia. Que toda la adoración, Padre, sea para Cristo, que toda la adoración sea para Él, porque todo ha sido creado para Él. Gracias, Padre. Gracias porque hoy nos lo recuerdas. Gracias porque hoy estamos recordando quién es Cristo en nuestras vidas. No solamente es Cristo mi Salvador, Cristo mi sustentador, Cristo el que me ayuda. No, Él es todo para mí. Él es todo para nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.